vengo del grupo de Huelva, vivo en la sierra de Huelva, más concretamente, y llegué al MECEP en el año 2023, en el curso 2022-2023, que fue además mi año de práctica. Y llegué al segundo intento, digamos. Yo había trabajado antes en academia y había hecho las prácticas y siempre había estado en tercer ciclo, la ESO y bachillerato. Tercer ciclo, la ESO y bachillerato. Y de repente llegué a un cole y me dieron una tutoría de primero de primaria. Y yo dije, qué responsabilidad, qué cosa tan chula y qué perdida estoy. Entonces, yo ¿a qué me dediqué? A hablar con personas en cuyo criterio confiaba y que tenían muchos años de experiencia, como por ejemplo mi suegra, que ha sido maestra 39 años y que es fiel seguidora de Freinet, pero que, ojo, no conocía el MECEP. Sí eran un grupo de maestras que aplicaban las técnicas, que iban a formaciones, que leían muchísimo y entre ellas compartían, pero no conocían el movimiento cooperativo de Escuela Popular. Entonces ella me decía, Julián, primero, tú el método natural, el método natural, el método natural, el método natural. Total, que yo buscaba en internet información, veía a ver qué había disponible, porque ella me contaba algunas cosas, pero no era suficiente, yo no me veía, con la información que tenía, no me veía capacitada para llevarlo a cabo, veía como que también que me faltaba rigor y me faltaban estrategias, ¿no? Y entonces, y ella, por cuestiones personales, en ese momento no podía venirse al aula, no, y también ella había regalado y se había deshecho de todos los materiales que ella tenía, cuando se jubiló. Con lo cual, llegué a la página web del MECEP. No, primero llegué a un manual de método natural, método global, porque a veces cambia el nombre dentro del propio MECEP, que lo había hecho Bau con otros compañeros y compañeras del MECEP. Y ahí había ejemplos de actividades, una secuencia más o menos, y ya luego llegué a la web y empecé a ver cosas, a maravillarme, pero es verdad que en aquel momento yo estaba en el método natural, venga, que tienen que aprender a leer y escribir, estaba centrada en eso únicamente. Y eso, di con este manual y luego con otros materiales hechos por el MECEP. Y bueno, pues yo lo aplicaba en clase, hacía asambleas, no hacía asambleas con el método, con la propuesta Freinet, porque no las conocía, pero sí tal, y bueno, el espíritu de que las criaturas cooperasen entre sí, de que hubiese buen trato, y de poner su vida en el centro, pues eso sí lo tenía, aunque no lo hubiese mamado de esta fuente. Y luego a final de curso yo tenía una compañera fantástica, yo estaba en primero, ella en segundo, trabajábamos muchísimo juntas, los grupos estaban bastante cohesionados los dos, y me dice, Julia, hay una cosa que yo descubrí en un taller que nos dio un grupo de Granada, que era el grupo del MECEP de Granada, que te va a encantar y que además para nosotras en la escuela rural es súper útil, y verás, son los planes de trabajo. Dice, venga, nos vamos a proponer hacer, antes de que se acabe el curso, esto era el tercer trimestre, vamos a hacer 2 planes de trabajo. Y entonces pues ya montamos entre las dos los planes de trabajo globalizados. Y con algunas cosas eran comunes para los dos grupos, porque llevábamos un proyecto común en ciencias que luego entroncaba la lengua y matemática e inglés, porque yo le daba inglés a mi clase y a la suya, y luego cada una metió cosas específicas de su curso. Y yo me enamoré de esa manera de trabajar, de los planes de trabajo. Y entonces ahí, claro, yo antes de ponerlo en práctica necesitaba saber cómo funcionaba, necesitaba modelos, necesitaba que alguien que lo hubiese experimentado me contase cómo y más detalle. Y otra vez digo la web del MECEP y dije, pues ya está, voy a escribir, porque esta gente sabe mucho. Y entonces escribí un mensaje al correo de contacto de la página web, y que desde Secretaría Confederal, que por entonces estaba Rosella, o de coordinadora, ya no sé. Bueno, y Rosella me dio el número, me respondió y me dio el número de Isabel de Huelva,
hablamos por teléfono y ella me dijo, esto es lo que más grabado se me quedó, dice, cuando yo entré en el MECEP yo sentí que había encontrado mi sitio, que ella tenía ciertas ideas, inquietudes, y que cuando llegó aquí se encontró con otras personas que compartían todo eso y con quienes poder aprender y seguir avanzando en esta profesión que es vocación de servicio y tantas otras cosas. Y me emocionó. Y fui a la primera asamblea, que coincidió con que era la última asamblea del curso. Fui yo, ya de 8 meses y pico de mi niña, y muy bien, y muy bien. No fui a ese congreso porque acababa de dar a luz, que era el de Granada, y luego ya pues seguí en el grupo territorial, que es una maravilla. O sea, contar con grupo territorial es una gozada, porque es, bueno, tener un seguimiento a lo largo del curso. El que se propongan temas de autoformación, nosotros elegimos 1 o 2 temas y los vamos tratando a lo largo del curso, que a veces contactamos con fuentes externas, pero otras veces alguien del grupo que sabe, que nos va ilustrando y nos va contando, y a mí me parece que eso es súper, súper valioso y se aprende tanto. Y luego el saber que tú estás ahí para apoyar a otros compañeros y compañeras cuando lo necesitan, y que siempre vas a tener a alguien a quien llamar en caso de urgencia, de mira, me pasa esto, tú cómo lo orientarías, qué harías, qué te parece. Y luego que en las asambleas de los grupos territoriales, ahí se ve la inteligencia colectiva totalmente. Y yo me siento afortunada, doy muchas gracias por tener el MECEP, porque lo dije el otro día en la asamblea, que es que sois un montón de gente muy experimentada, que habéis hecho cosas impresionantes en la escuela, y quienes venimos detrás tenemos la suerte de estar recogiendo ese testigo para que no se pierda, porque además sigue siendo necesario y sigue estando de actualidad. Me interesé por los planes de trabajo como sugerencia de una compañera del cole en el que estuve el primer año, y cuando empecé a investigar encontré pues la web del MECEP, que contenía mucha información, también alguna otra plantilla, y de toda esa información que tuve, pues hice mis propios planes de trabajo. Primero me enteré de qué era esto, o sea, que es más, o sea, es algo más, aparte de que no estén trabajando todos a la misma vez lo mismo. O sea, que no es solo una lista de la que tú eliges, que también es eso, pero es más. O sea, es una manera de sacar adelante proyectos de manera organizada, porque cuando los proyectos tienen cierta envergadura y tienen profundidad, y como no lo veamos organizado y las criaturas no lo vean organizado, a veces nos podemos perder. Luego, ¿qué es una herramienta de diálogo y de organización del propio grupo? Porque los planes de trabajo no los hago yo sola. Es decir, los planes de trabajo yo se los presento el lunes. Hablamos de lo que hay, pero las criaturas pueden añadir cosas. Aparte, hay una parte que es común y luego hay una parte que es personal. Y cada persona tiene su propuesta. Algunas las hago yo y otras las deciden ellos y ellas mismas. Entonces, y luego el viernes también evaluamos y nos sirve para ver cómo ha ido. A veces no nos da tiempo a evaluar los viernes y evaluamos el propio lunes, pero bueno. Y luego, que es una manera de darle a las criaturas herramientas para que se autoorganicen y para la gestión del propio grupo y de mi propio trabajo. El alumnado lo ve y lo vive de la siguiente manera. Tened en cuenta que también es en primer ciclo. O sea, yo empecé con ellos en primero de primaria y luego continué en segundo de primaria. Entonces, luego he estado de especialista de inglés y ahí no aplicaba, pero por la manera de llevar el inglés, pero con la tutoría sí. Y este año, hasta que he estado trabajando, íbamos en camino de introducirlo. Lo que pasa es que ya pues llegó el embarazo y mis condiciones de inmunidad y tal. Entonces, empezamos, ellos lo viven como, primero, una oportunidad fantástica de socialización. Segundo, como un escenario de cooperación radical.
porque ellos saben en qué pueden ayudar a los demás y en qué necesitan ayuda y a quién tienen que recurrir para hacer cada tarea. Les gusta evaluar, porque tienen una parte, en la primera carilla, está las tareas obligatorias, como los básicos, ¿no? Y hay, pues, cosas de cada asignatura. Luego, aparte de eso, hacemos más cosas. Pero esto es como el trabajo de mesa. Trabajo de mesa es esto. Y hay que hacer, por ejemplo, repaso de no sé qué. Es que ahora mismo no voy a ser capaz de poner cosas concretas. Luego, ¿en qué soporte se hace? Si son 2 páginas del libro, si es una ficha que tienen que coger de no sé qué, si es que tienen que practicar con unas láminas, porque a veces hay parte de que cogen unas láminas y tienen que hacer descripciones escritas. También en primero yo tenía tareas orales. Y luego un tic de si lo han... de cuando ellos lo hacen. Luego tienen la parte individual, que ahí se ponen cosas de profundización, cosas de repaso de quien lo necesita y luego cosas elegidas de, pues yo quiero investigar de no sé qué, y se lo apuntan y cada día que lo hacen se van poniendo un tic. Y luego por detrás es solo evaluación. Entonces había evaluación en trato del material, profundidad del trabajo, que yo siempre le decía, ¿tú te lo tomas en serio? ¿Tú te lo tomas en serio? Pues sí, maestra, no mucho. Y entonces ahí lo ponían. Había también convivencia con los compañeros y hubo otro apartado más que ahora no me acuerdo. Y ahí había una columna en la que ellos y ellas se autoevaluaban. Al principio, pues, ten en cuenta, primero, segundo de primaria, tampoco, o sea, para que ellos realmente sean capaces de escribir todo lo que tienen en la cabeza, se hacía tan largo que era demasiado tedioso para ellos hacer una autoevaluación contando todo. Entonces, a veces lo que hacíamos era que seguíamos la rúbrica. Yo tengo una rúbrica en clase, la tengo plastificada en grande, que tiene 4 niveles, y cuando estamos haciendo procesos grupales tipo aprender a sumar con llevadas, pues todos están en la rúbrica y ellos se van moviendo dependiendo de en qué nivel estén, y entonces están habituados a eso, que el primer nivel es no entiendo ni papa, el segundo es lo voy pillando, el tercero es ya lo tengo y el cuarto es maestría alcanzada, que para llegar a maestría alcanzada tienen que haber acompañado a alguien a ya lo tengo. Siempre es con otra persona, llevando a otra persona. Entonces ellos simplemente en el apartado de su autoevaluación ponían en qué nivel creían que estaban de esos 4 en eso. Y en la otra columna, justo al lado, yo hacía una evaluación y le decía, pues estoy de acuerdo, o tienes que mejorar esto, o creo que esto ha sido un reto, pero tú puedes hacerlo mejor, o ese tipo de cosas. Y luego abajo, pues si habíamos hecho alguna prueba, pues se ponía la nota o de un trabajo o lo que fuese y la firma de la familia. Entonces también es una manera fantástica de que las familias vean lo que se está haciendo en clase, de que haya comunicación, de que vean también cómo avanzan sus criaturas en diferentes ámbitos y de que vean también mi comentario de feedback que es personalizado. O sea, esto es todas las semanas. No hacíamos planes de trabajo todas las semanas, hacíamos 2 o 3 y luego teníamos una semana de descanso, 2 o 3 y una semana de descanso, vamos, que simplemente pues no lo hacíamos en tipo plan de trabajo. Y muy guay, además las familias podían escribir un mensaje también de lo que les parecía, y a mí me sorprendió muchísimo cómo avanzaron en la autoevaluación de su trabajo y cómo al principio se sentían un poco perdidos porque no lo habían hecho nunca en varios apartados en concreto y tal. De hecho, al principio hicimos una evaluación en grupo, en voz alta, para que ellos fuesen pensando y ya luego lo plasmamos por escrito. Y luego al final era algo que les gustaba mucho, el sentarse los viernes a ver cómo habían hecho las cosas. También son bastante peques, pero yo también vi que se puede, que se puede hacer muchas cosas, simplemente hay que adaptarlo un poco. Yo hacía revisión de los planes de trabajo el miércoles, es decir, yo veía cómo iban las cosas y si había alguien que se estaba quedando mucho para atrás, porque claro, ahí tienen la oportunidad de hacer algunas tareas por pareja o de acercarse a alguien. Quien quiere se va lejos, se va a las mesas del pasillo y se pone a trabajar allí porque quiere más silencio, tal. Entonces,
tienen bastante agencia sobre su propio desempeño, pero no se nos puede olvidar que tienen la edad que tienen y necesitan guía. Entonces yo el miércoles hacía revisión y veía cómo iban y decía, oye, hay que darse vidilla, o lo vas a terminar en casa, te vas a llevar esto y lo vas a terminar en casa, tal. Y esa ha sido mi experiencia con los planes de trabajo. He alabado mucho los grupos territoriales, que me parecen básicos, pero no quiero dejarme atrás que los encuentros son maravillosos. El de invierno, porque te sirve para recargar y bueno, y para seguir viéndonos y seguir nutriéndote. Y luego el congreso, maravilloso, porque además, mira, da igual cómo haya sido tu curso. Todos sabemos que hay cursos mejores y cursos peores, porque tu curso no acaba en junio, sino que acaba en el congreso. Y del congreso siempre acaba bien y ya con ideas y con energía para el año que viene. Así que